Otra vez estamos en nuestro curso de probabilidad y estadística, otra vez su titular Manuel Álvarez. En esta ocasión estaremos dando algunas sugerencias para elaborar una distribución de frecuencias. Siempre que sea posible, los intervalos de clase utilizados en una distribución de frecuencias deben ser iguales. Los intervalos de clase desiguales ofrecen problemas al representarse en forma gráfica. Sin embargo, en algunos casos pueden ser necesarios intervalos desiguales de clase para evitar un gran número de clases vacías o casi vacías. Este sucede en el ejemplo que sigue. El Interval Review Service utilizó intervalos de clase de tamaño desigual para asignar la distribución de ingresos brutos ajustados personales, como se ve en la siguiente tabla, la tabla 2.5. Si el IRS utilizara un intervalo de clase de igual tamaño de 1000, se habría necesitado más de 1000 clases para abarcar todos los ingresos. Desde luego, esto resulta imposible para analizar una distribución de frecuencia tan grande. Entonces, suponemos que se tiene un grupo de datos originales que se van a organizar en una distribución de frecuencias y debe utilizarse el mismo intervalo para cada clase. ¿Qué intervalo debe usarse? Observamos la marca 2.1 a la derecha de la siguiente imagen. En posteriores videos nos referiremos a estas marcas de fórmula en descripciones futuras. El intervalo de clase sugerido es igual al valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Considere que se desea resumir 8 clases de datos originales en la renta de las tablas 2.1. La menor es de 640 y la mayor es 2187. ¿Cuál es el intervalo de clase sugerido? Como vemos en el siguiente ejemplo ya resuelto, el intervalo de clase sugerido es igual a 2187 menos 640 entre 8. Eso nos da como resultado 1193.375. Pero pues resulta incómodo trabajar con un intervalo de clase de 193.375. En, en vez de esto, sería mucho más fácil colocar las rentas en una distribución de frecuencias si el intervalo se redondea a un valor, por ejemplo, 200. En general, el juicio personal puede influir en el número de clases. Sin embargo, demasiadas o muy pocas clases podrían no revelar la forma básica de la distribución. Por ejemplo, en el problema de las rentas, un intervalo de clase de 900 no revela mucho acerca del patrón de las rentas, como vemos en la tabla 2.6. Casi todo lo que se podría decir es que aproximadamente la mitad de las rentas son inferiores a 1499.50 y la mitad son superiores a 1499.50. Como regla general, no debe utilizarse menos de 5 ni más de 15 clases en la elaboración de una distribución de frecuencias. Una pauta a seguir que puede usarse para determinar el número de clases sugeridos K se da a continuación. En el entero más pequeño, tal que 2 elevado a la K sea mayor o igual que n, donde n es el número total de observaciones. Utilizando las 120 rentas mensuales de los condominios como ya habíamos visto en el ejemplo anterior, lo probaremos con el entero 6. Por tanto, 2 elevado a la 6 es igual a 64, lo que no es igual o mayor que 120. Intentando con 7 clases, 2 elevado a la 7 es igual a 128, que es igual o mayor que una n de 120, por lo que el número recomendado de clases es por lo menos 7. En el ejemplo que habíamos visto se habían utilizado 8 clases. Con base en esta pauta, la siguiente tabla muestra el número de clases recomendado para un número específico de observaciones. Como guía, el límite inferior de la primera clase debe ser un múltiplo par del intervalo de clase
En el problema de las rentas se seleccionó un intervalo de clase de 200. Multiplicando esta cantidad por 3.0 múltiplo par, se obtiene 600, límite inferior de la primera clase. Como otro ejemplo, supóngase que ciertos datos sobre precios varían de 23 bajo a 69 alto y se desea que el intervalo de clase sea de 10. El límite inferior de la primera clase sería de 20, que se obtiene multiplicando 2.0 por 10 el intervalo de clase. Y evitamos que se suponga los límites de clase declarados como 1300, 1400, de 1400 a 1500 y de 1500 a 1600. La clase establecida en esta forma no son mutuamente excluyentes, por lo tanto, se inflige la definición de una distribución de frecuencia. Por ejemplo, empleando las clases con trasplante, no estaría claro dónde marcar 1400. ¿Pertenece a la clase de 1300 a 1400 o a la de 1400 a 1500? Establezca bien las clases como 1300 a 1399 y de 1400 a 1499 y de 1500 a 1599 y evitamos este problema. Se podría establecer una clase como 1300 o mayor, pero sin incluir el 1400. Y por último, hay que evitar tratar de tener clases de extremo abierto. La clase menor que 2000 y 1.000.000 y mayor, empleadas con el ISR de la tabla 2.5, son ejemplos de clase de extremo abierto. Causan problemas al graficar, según se describe en la sección siguiente, y al usar ciertas medidas de tendencia central y de dispersión, como se describe en los siguientes videos. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.